Bienvenidos a Mimbre, un espacio en donde todos tejemos la paz. Estamos en Morroa, Sucre, la tierra del pito atravesado, la maca y el mote costeño. Desde aquí y otras zonas del departamento veremos qué es el Fondo Colombia en Paz y cómo avanza la implementación de la entrega de recursos que este fondo maneja para los temas de paz consignados en el acuerdo entre el gobierno y las FARC. El acuerdo fue concebido y negociado sobre la base de una reincorporación de excombatientes con enfoque colectivo y participativo. Este enfoque impulsa las economías solidarias, asociativas y por ende los proyectos productivos que no implican la inclusión de los reincorporados al mercado laboral formal. Es decir, privilegia el colectivismo sobre el individualismo y el emprendimiento sobre el vínculo laboral. Los aportes del Fondo Colombia en Paz se destinan a proyectos tanto colectivos como individuales. Si a usted le preguntan qué es el Fondo Colombia en Paz, muy seguramente no sepa responder. Pues bien, resulta que en ese fondo es en donde se maneja toda la plata de la implementación del acuerdo de paz, donde se cuidan los recursos y se distribuyen para las regiones. Esta entidad no tan conocida resulta fundamental porque es la pieza clave en el rompecabezas. El manejo está en manos de un administrador de empresas que nació hace 57 años en la capital del país. Asegura que los recursos se manejan con honestidad, responsabilidad y disciplina. El Fondo Colombia en Paz es un fondo de fondos. Este fue creado en el año 2017 a raíz de la firma del acuerdo de paz a través del decreto 691, donde dice que los recursos que se destinen para la paz deberían ser canalizados y administrados a través de un patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo lo administran entidades fiduciarias, específicamente 4, que son las del Estado: Fidu Previsora, Fidu Central, Fidu Coldex y Fidu Agraria. Esas 4 hicieron un consorcio y administran los recursos de la paz. Pero como toda entidad tiene unas funciones claras que se deben cumplir milimétricamente. Ser el custodio y el administrador de los recursos de la paz. A través de unas subcuentas que se crean dentro del fondo, administramos los recursos para la Agencia de Renovación del Territorio, para la Jurisdicción Especial, para Primera Infancia, para la Agencia de Reconstrucción y Normalización de la ARN, para el Programa Integral de Sustitución de Cultivos PENIS, para la Agencia Nacional de Tierras, para tantas agencias que requieren apoyar el proceso de paz. El Fondo Colombia en Paz llega a todo el país, habla con la comunidad, las víctimas, exguerrilleros y todo aquel que tenga relación con la estabilización. La articulación es transversal. Nosotros administramos los recursos, ellos nos dicen en dónde vamos a canalizar esos recursos, en dónde debemos situar los recursos para atender 170 municipios. Estos 170 municipios son los 170 municipios más golpeados por la violencia, la pobreza y obviamente por el programa y la situación que se nos presentó en el país desde hace 60 años. Estamos atacando a través de la Consejería, la Alta Consejería para la Estabilización, a estos 170 municipios, en donde vamos a canalizar a esas 6.2 millones de personas nuestros recursos. Ahora bien, es claro precisar cuántos recursos se manejan y por cuánto tiempo. Cuando se habló del proceso de paz, se elaboró un COMPES. Al elaborar el COMPES, se dijo vamos a necesitar alrededor de 175 billones de pesos. Una cifra escandalosa, muy importante, demasiado generosa en recursos. Casi alrededor de 5.2 o 3 billones de pesos por año en escenario largo de 15 años. Pero cuando uno dice 5.3 billones de pesos, eso es unos puntos muy importantes del PIB. Son recursos necesarios que debemos utilizar y recoger del presupuesto general de la Nación, de cooperación internacional, de otras fuentes, para poder llevar esos recursos al territorio. Aunque hay otro punto importante y es de dónde provienen los recursos. Tenemos varias fuentes. La primera fuente, obviamente, el presupuesto general de la Nación. El presupuesto general de la Nación nos ha dado alrededor de 2.3 billones de pesos que deberán ser canalizados en el año 2020-2021, o sea, el bienio. Tenemos cooperación internacional que podemos estar alrededor de unos 600 mil millones de pesos.
toca esperar que la comunidad también haga sus reuniones, sus agendas y empiece a brindar esos recursos. Tenemos recursos de Locat Paz. El 7% de las regalías está destinado para la paz. Esos recursos van a estar exclusivamente para los 170 municipios PD. Entonces vamos a utilizar esos dineros para el territorio. El Locat Paz estaría contando alrededor en el bienio de 1.5 billones de pesos. Conseguir la plata no es tarea fácil. En esto la comunidad internacional ha sido fundamental con sus aportes. El fondo se mantendrá, pero tenga paciencia porque la paz hasta ahora se está construyendo. La construcción no es inmediata. La construcción probablemente no se demore este gobierno. La construcción se demora 2 gobiernos más. Es una construcción de 15 años y la paz no lo va a lograr un gobierno y un grupo de gente. La logran todos los colombianos. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Y para poner nuestro grano de arena tenemos que conocer el por qué requerimos la paz. Para ejecutar y articular los recursos que se destinan a implementar el Acuerdo Final de Paz, en 2017 se creó el Fondo Colombia en Paz, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con una vigencia de 10 años. Los recursos provienen de distintas fuentes y se manejan a través de un encargo fiduciario conformado por un consorcio de 3 firmas públicas. La principal fuente es el Presupuesto General de la Nación, que incluye el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones. Y están también la cooperación internacional y la participación privada. Los fondos provenientes de la cooperación internacional están articulados bajo el liderazgo de la Agencia Presidencial de Cooperación con la participación de los coordinadores del Fondo Colombia Sostenible, el BID, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de la Unión Europea y el Banco Mundial. El departamento de Sucre, entre otros priorizados por la afectación que en ellos se dio por el conflicto, está siendo beneficiado desde 2017 con asignación de recursos para la puesta en marcha de los proyectos de los reincorporados, de familias de la región y de armonización entre excombatientes y comunidades receptoras. Al Fondo Colombia en Paz llegan los aportes del Gobierno Nacional, pero también de la comunidad internacional. Y para hablar de este tema nos acompañan en el día de hoy Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social y miembro del Consejo Nacional de Paz, y el señor Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU. Y comienzo con usted, señor Ruiz. ¿Cómo han visto ustedes el apoyo de la comunidad internacional en esta etapa de implementación de los acuerdos? Yo destacaría que el apoyo de la comunidad internacional se ha mantenido firme durante todo este tiempo, tanto en términos políticos como en términos financieros. Entonces yo diría que es un componente fundamental en la implementación de los acuerdos. Ciertamente complementa los esfuerzos nacionales, pero ha sido muy importante a través de la financiación de proyectos productivos, ha sido muy importante a través también de la financiación o del apoyo financiero también a los proyectos que tienen que ver con el acuerdo, como los PEDETs. Así que no podría sino destacar que la comunidad internacional, ya sea Sistema de Naciones Unidas en sus agencias, fondos y programas, como los propios países que se encuentran en Colombia, han seguido apoyando de manera muy decidida la implementación de los acuerdos. Monseñor Héctor Fabio Henao, ¿cuál es la importancia de la participación de la comunidad internacional en la implementación de los acuerdos de paz? La comunidad internacional tiene un papel, primero que todo, de garante. Estuvo la comunidad internacional durante el proceso de negociación, apoyando de múltiples maneras y después ha adquirido un compromiso muy fuerte con la paz en Colombia. En ese sentido, está siempre atenta a que el proceso no se detenga, a que avance, a que dé resultados. Lo segundo es rodear a los excombatientes para que se mantengan dentro del propósito de hacer realidad los acuerdos. Y lo tercero es brindar a la sociedad colombiana la seguridad, la garantía, brindar a la sociedad colombiana la confianza de que es un proceso que se hace de manera transparente. Este apoyo de la comunidad internacional es muy importante, sobre todo en momentos en que se necesita fortalecer el proceso de reincorporación. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad internacional para que se mantengan dentro del proceso? Mira, ha sido muy importante porque si bien, como mencionaba, la responsabilidad principal es del gobierno nacional,
La movilización de recursos que se ha hecho con la comunidad internacional ha sido también un elemento fundamental para seguir financiando proyectos y al mismo tiempo entonces contribuir a la certidumbre de los excombatientes en su proceso de reincorporación económico y social. Monseñor Henao, la participación de la comunidad internacional ha ido mucho más allá del acompañamiento durante la negociación de los acuerdos. Hay participación y sobre todo financiación en lo que tiene que ver con los proyectos productivos. Ha habido muchos recursos que se han invertido desde la comunidad internacional desde el primer momento y eso es lo que le da el carácter moral de garante. Si la comunidad internacional tiene un carácter muy especial, puesto que ha sido capaz de colocar recursos que hacen posible la implementación. En ese sentido, la comunidad internacional no solamente ha dado una voz política de respaldo, sino que se ha comprometido de lleno y ha colocado allí entonces una gran parte de sus recursos y esfuerzos. Hay que decir que eso ha sido vertebral, ha sido muy importante para sacar adelante muchas de las iniciativas que hay en torno al proceso mismo. Señor Ruiz Massieu, ¿este apoyo, este acompañamiento de la comunidad internacional tiene un límite? ¿Hasta cuándo van a estar acompañando esta implementación de los acuerdos? Yo lo que he escuchado, no puedo hablar ciertamente ni por los países en lo individual, ni por los fondos disponibles del sistema de Naciones Unidas, pero hasta donde yo he visto y hasta donde yo he escuchado, el compromiso de la comunidad internacional para seguir apoyando a Colombia, para seguir apoyando el proceso de paz, la implementación de los acuerdos en particular, se mantiene muy firme y entonces yo no tendría por qué pensar que el acompañamiento va a parar en ningún momento cercano ahora, ¿no? Monseñor Henao, en un momento como este es muy importante la participación de la comunidad internacional para fortalecer el proceso de reincorporación y la permanencia de los reincorporados dentro del proceso. La comunidad internacional, con las experiencias que hay en muchos países del mundo, conoce muy de cerca lo que son los fenómenos de abandono de los procesos de paz por parte de un sector que se compromete en ellos, pero también conoce muy de cerca la forma como en otras partes del mundo se han logrado encontrar soluciones alternativas para brindar a quienes se permanecen en el proceso y a quienes lo han dejado para que retomen el camino de la paz. Aquí la comunidad internacional nos puede dar una gran lección, nos puede dar un gran apoyo para aprender más y más sobre la forma de evitar estos procesos de salida de quienes ya están comprometidos con la paz y asegurar que la paz sea un fenómeno que cobije realmente a todos los excombatientes. Señor Ruiz Massieu, recientemente la misión de verificación entregó su informe ante las Naciones Unidas en Nueva York sobre la labor que realiza en Colombia. ¿Hasta cuándo estará presente la misión en nuestro país? El Consejo de Seguridad renueva los mandatos de las misiones como la nuestra de manera regular cada año. En este caso lo hizo con base en una solicitud hecha por el presidente Iván Duque y FARC, y entonces con ese compromiso y en esa ratificación y esa petición para que la misión se mantuviera en Colombia, el Consejo de Seguridad la renovó y entonces la presencia de la misión pues será sujeta siempre a una evaluación tanto de los signatarios como del propio Consejo de Seguridad para ver cuánto más debemos estar en el país, si el mandato que tenemos tiene que ser el mismo, si tiene que ser modificado, ampliado, reducido, etcétera. Y eso, pues, así que yo creo que es una evaluación que se hará de manera constante año con año. Monseñor Henao, ¿es irreversible la paz? La paz es un fenómeno irreversible, indudablemente hay dificultades, hay muchos desafíos por los cuales se atraviesan normalmente en los procesos de paz. Los procesos de paz son de largo aliento, son procesos exigentes en la medida de la participación y el compromiso político de toda la ciudadanía, pero son procesos que se vuelven irreversibles en la medida en que son rodeados y son apoyados por la sociedad en general. Agradecemos al señor Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU, y a Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social y miembro del Consejo Nacional de Paz, por habernos acompañado en este programa donde hemos conocido un poco más qué es y qué representa el Fondo Colombia en Paz. Cada uno de los cooperantes tiene líneas de acción para la inversión de los recursos. El Fondo Multidonante de Naciones Unidas se enfoca en la respuesta rápida e implementación temprana del Acuerdo de Paz. El Fondo de la Unión Europea se interesa especialmente por el desarrollo rural integral y los procesos de reincorporación de los excombatientes. El Banco Mundial destina los recursos a procesos de reparación colectiva a través de la Unidad de Víctimas y de la OIM.
En Sucre, varios proyectos se han enfocado en la cría de animales. Hay cría de terneros en el municipio de Ovejas, ganadería sostenible aquí en Morroa, cerdos y ovejas en el municipio de Los Palmitos y piscicultura en San Marcos. En la vereda Cambimba, zona rural de Morroa, hay proyectos de ordeño mecánico, cultivo de maracuyá y otros frutales, siembra de maíz y ñame, telares y artesanías, además de recursos para la construcción de jagüeyes para resolver el tema del agua durante la sequía. En Cambimba trabajan unidos familias a las que se les restituyó la tierra, los segundos ocupantes y los resistentes. A diario muchos colombianos se preguntan cómo se usan los dineros que se pagan en impuestos. Por supuesto, este no será el escenario para entrar en detalle sobre el tema, pero sí les queremos contar una modalidad que se está aplicando actualmente para cambiar la manera, por lo menos para las empresas, de pagar los tributos. Es un programa que se llama Obras por Impuestos y es aquí en donde las comunidades más golpeadas por la violencia se verán beneficiadas. Resulta que las empresas dejarán de pagarle a la DIAN el efectivo, pero esa plata se verá reflejada en obras en sus regiones. En el mecanismo de obras por impuestos permitimos que hasta el 50% del impuesto de la renta, las empresas y los individuos, en lugar de pagárselo a la DIAN, en vez de entregárselo a las arcas del Estado, lo inviertan en esas obras que las comunidades nos han pedido en esas zonas tan necesitadas. La respuesta ha sido muy grande. Tenemos en este momento, entre lo que se hizo en el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año, casi $500 millones de pesos en ejecutorias. Este programa es fruto del acuerdo de paz y se empujará la infraestructura en el país, cambiando el rostro de aquellos municipios en donde se vivió la guerra. El balance es positivo porque más de 30 empresas ya están vinculadas formalmente y hay 23 proyectos en marcha. El tema de obras por impuestos, digamos, claro, representa la voluntad de los actores privados por tratar de aportar de alguna forma a las regiones en las que hace presencia, pero el problema es que no se puede contemplar como recursos para la paz. ¿Por qué? Porque estas acciones dependen del criterio del privado, depende de las necesidades del privado o lo que él considere que sea necesario. No hay de nuevo una alineación entre esas obras por impuestos con el plan marco de la implementación y con el contenido mismo del acuerdo. Entonces, no podemos seguir sumando recursos que dependen de la voluntad de los privados y que demuestran que quieren, digamos, hacer presencia en sus regiones, pero no podemos decir que esa es la implementación del acuerdo de paz. Los departamentos en donde ya se está trabajando son Antioquia, Nariño, La Guajira, Caquetá, Tolima, Arauca, Putumayo, Sucre, Cauca, Huila y El Meta. Lo importante de todo esto es que las obras que arrancaron generan beneficios en vías terciarias, acueductos, escuelas y energía. La idea es acelerar el crecimiento y desarrollo de las regiones que por décadas fueron las más golpeadas por la violencia a través de la creación de empresas y la generación de empleo, un punto que es muy importante. En la pasada reforma tributaria quedó claro que los beneficios en esta materia se aplicarán de inmediato y el trabajo va de la mano del Fondo Colombia en Paz, que es un patrimonio autónomo, digamos, que tiene como objetivo servir de instancia de ejecución y articulación de los recursos para la implementación del acuerdo. Tendrá una duración de 10 años. A septiembre de 2019 estaban aprobados 431 proyectos productivos individuales y 35 colectivos que vinculan a 2.204 personas. Es usual que la inversión corresponda en porcentajes a varios fondos de recursos. El fondo articula la ejecución de los proyectos con la Agencia de Renovación del Territorio, con la Agencia de Reincorporación y Normalización y con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PENIS. Con la Agencia de Renovación del Territorio se trabajan los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que apoyan a 170 municipios priorizados como los más afectados por la violencia, la prevalencia de índices de pobreza, la economía ilícita y la debilidad institucional con proyectos productivos y de infraestructura.
Con la Agencia de Reincorporación y Normalización se articulan los proyectos colectivos en los ETCR, se financian proyectos de acueducto y alcantarillado, infraestructura vial, electrificación en 270 PEDET y se asiste a los reincorporados con la implementación de proyectos productivos, vivienda, formación y asignación mensual. Con el PENIS se atienden las necesidades de generación de ingresos de los recolectores de hoja de coca y la asistencia alimentaria a las familias de 14 departamentos y 50 municipios del país. La divulgación de la implementación es una herramienta eficaz para que los colombianos se puedan enterar de los avances en el desarrollo del acuerdo de paz. En Medellín, un grupo de periodistas de medios tradicionales y alternativos hicieron un análisis del papel que se cumple en ese proceso. Tal vez el desafío más importante es poder convertir noticias en algo que lleva un ritmo muy distinto al del resto de las noticias, valga la repetición, al del resto de las noticias a las que está acostumbrado el país. Normalmente poder posicionar esos temas en una agenda nacional es un acto de creatividad diario. Los procesos de los medios tradicionales muchas veces, por ser masivos, tienden a clasificar sus agendas en términos nacionales, mientras que los medios alternativos clasifican sus agendas más en términos territoriales. No significa que sean públicos distintos, sino enfoques diferentes, en tanto la noticia o la nota periodística puede servir o puede ser más de interés individual o de interés colectivo, cuando entendemos territorios pequeños o territorios grandes. Falta un poco más de pedagogía desde los medios, porque incluso entre colegas, entre periodistas vemos que falta un poco de conocimiento y asimismo podríamos estar transmitiéndole las ideas al país y el país necesita conocer verdaderamente cuál es el momento que está atravesando, cuál es el sistema que precisamente se está encargando de hacer todo este tema del posconflicto, de esclarecer lo ocurrido, de preservar la memoria. Entonces creo que falta un poco más. El Museo Casa de la Memoria fue escenario de una exposición con una introspección sobre el cubrimiento que hicieron algunos medios de comunicación de hechos victimizantes. El objetivo era no solo tener una mirada de cómo se informó, sino de la responsabilidad de cubrir este tipo de noticias. Lo que hicimos fue mirar en los diferentes medios las masacres como más representativas. Pues si bien entre el periodo de 1987 y 2007 se registraron alrededor de 1.772 masacres. Es muy difícil pues traer obviamente esa cantidad de registros, pero no nos queríamos centrar solo en las FARC, porque si bien el proceso de paz cuando se dio en su momento y todo fue solo con las FARC, quisimos mostrar pues como el diferente cubrimiento que le realizaron los medios. Lo que hicimos, como le decía, fue con base en una información general, mirar qué masacres se registraron. Escogimos las que tenían un mayor número de personas, digámoslo así, y finalmente se hizo pues como esta curaduría en donde no tuvimos como ningún lineamiento político. Los periodistas coincidieron en que la información sobre la implementación del acuerdo de paz en los territorios tiene su propia dinámica. Definitivamente creo que la dificultad, más que todo en los medios alternativos y los medios de periodismo tradicional que están en los territorios, son las amenazas y el continuo, no posconflicto, sino conflicto que surge después de una serie de dinámicas sociales y políticas que tiene Colombia a raíz del acuerdo de paz. No es solamente un tema del Estado, un tema de las partes que actuaron en los acuerdos, sino que tiene que ser un compromiso nacional porque se trata de construir país. La creación del Fondo Colombia en Paz permite que el desembolso para los proyectos tengan un trámite ágil y eficiente. El encargo fiduciario es un instrumento que permite impulsar la presencia del Estado en las regiones y garantizar la transparencia de la inversión y el adecuado direccionamiento hacia las necesidades de las comunidades. El reto para el fondo es asegurar la sostenibilidad del modelo durante los 15 años en que se espera se consolide la estabilización. Las empresas y particulares también podemos apoyar con donaciones los proyectos que buscan consolidar la paz en los territorios. Muchas golondrinas sí hacen verano.
la guerra, mujeres guerreras, abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian, ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.